Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Estamos emocionadísimos de teneros aquí hoy porque tenemos una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto televisivo juntos, ni de una simple amistad retomada. Lo que tenemos para contarles hoy es algo mucho más inesperado. Así que antes de que sigamos y desvelemos esta notición, os invitamos, como siempre, a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre traemos la información más fresca y jugosa del universo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo, queremos saber vuestra opinión sobre todo esto. Estamos ansiosos por leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La fecha de hoy, 14 de abril de 2025, quedará grabada en la memoria de muchos, y no solo por ser un día cualquiera de primavera. Resulta que después de años de especulaciones, rumores, silencios y señales confusas, Can Yaman y Demet Özdemir están juntos. Sí, lo habéis oído bien. Después de esa química innegable que vimos en Erkencikus, después de las entrevistas donde se esquivaban las preguntas con una maestría digna de un espía, después de que cada uno siguiera su camino profesional y personal por separado, han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo gritando de emoción frente a la pantalla, y otros quizás estéis escépticos, pensando que es solo un rumor más. Pero creednos, la información que tenemos es de primera mano. Varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado la noticia, y aunque aún no hay un comunicado oficial por parte de Can y Demet, las pruebas son cada vez más evidentes. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó para que, después de tanto tiempo, decidieran retomar una relación que muchos creían enterrada? Vamos a hacer un breve repaso de su historia para entender mejor el contexto. Recordemos Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. La telenovela fue un auténtico fenómeno mundial, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla. Los fans, por supuesto, no tardaron en fantasear con la idea de que esa conexión se extendiera también fuera del set de grabación. Y para alegría de muchos, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del trabajo compartiendo cenas, paseos y momentos cómplices. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos robados que alimentaban aún más la ilusión de los fans. Pero ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron nada. Mantenían un silencio estratégico que a la vez alimentaba la especulación. Ese silencio se convirtió en una herramienta de marketing involuntaria, elevando la popularidad de la serie a cotas inimaginables y manteniendo a los fans enganchados a cada movimiento de ambos actores. Sin embargo, después del final de Erkencikus, las cosas cambiaron. Can Yaman se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía en otros proyectos televisivos. La distancia, dicen, es el olvido. Y en este caso parecía que así era. Los rumores de romance se fueron apagando, y tanto Can como Demet fueron relacionados con otras personas. La transición de Can a la televisión italiana no fue fácil, enfrentando retos idiomáticos y culturales, pero su carisma lo convirtió rápidamente en un ídolo en el país. Demet, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando exitosas series que demostraban su versatilidad actoral. Can Yaman tuvo varias relaciones sentimentales que fueron ampliamente cubiertas por la prensa del corazón italiana y turca. Desde modelos hasta actrices, la vida amorosa de Can se convirtió en un tema recurrente en las revistas de farándula. Estas relaciones, a menudo breves y turbulentas, alimentaban la imagen de Can como un galán conquistador. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. La ceremonia, fastuosa y repleta de celebridades, fue el evento social del año en Turquía. Parecía que ambos habían encontrado la felicidad por separado, y que la historia de amor que muchos soñaron había quedado en el recuerdo. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre son como parecen.
El matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no duró mucho. Después de poco más de un año, anunciaron su divorcio, sorprendiendo a todos. Las razones del divorcio nunca fueron del todo claras, pero algunos medios especularon sobre incompatibilidad de agendas y diferencias irreconciliables. La presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras también fueron señaladas como factores contribuyentes a la ruptura. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Tras el divorcio de Demet, los rumores de un acercamiento entre ella y Can Yaman comenzaron a resurgir. Se decía que habían retomado el contacto, que se enviaban mensajes, que incluso se habían visto en secreto. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Se pensaba que eran solo fantasías de los fans, o quizás simples coincidencias. Pero la semilla de la esperanza ya había sido plantada en el corazón de los seguidores de la pareja. Pero con el tiempo, las señales se fueron haciendo más evidentes. Ambos empezaron a dar me gusta a las publicaciones del otro en redes sociales, algo que antes no hacían. Se comentaban sutilmente sus fotos y vídeos, dejando mensajes ambiguos que solo los más atentos podían entender. Estos pequeños gestos no pasaron desapercibidos para los fans, que comenzaron a analizar cada interacción en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Y luego empezaron a aparecer en los mismos lugares, aunque siempre intentando evitar ser fotografiados juntos. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en un famoso restaurante de Estambul con pocos días de diferencia. Aunque no coincidieron en el mismo momento, varios testigos aseguraron haberlos visto. Después ambos compartieron fotos en sus redes sociales desde el mismo hotel en Roma, aunque en diferentes momentos del día. Estas coincidencias alimentaron aún más la especulación y desataron un frenesí en las redes sociales, con hashtags como @Can Demet volvieron y @Erkencicus Real trending topics a nivel mundial. Y así una serie de coincidencias que, sumadas, apuntaban a una sola conclusión: algo estaba pasando entre ellos. Pero la confirmación definitiva llegó hace apenas unos días. Un paparazzi logró fotografiar a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un aeropuerto, tomados de la mano. La foto, borrosa y de baja calidad, se filtró rápidamente en las redes sociales, desatando una auténtica locura. Al principio muchos dudaron de su autenticidad, pero luego varios expertos en fotografía confirmaron que la imagen era real. La foto, aunque de baja resolución, mostraba claramente a dos personas tomadas de la mano, y la silueta de ambos era inconfundiblemente la de Can Yaman y Demet Özdemir. A partir de ahí, todo fue cuestión de tiempo. Las fuentes cercanas a la pareja empezaron a confirmar la noticia, aunque con cuentagotas. Se dice que Can Yaman y Demet Özdemir han estado saliendo en secreto durante varios meses, intentando mantener su relación alejada del ojo público. Al parecer, ambos querían asegurarse de que esta vez las cosas fueran diferentes, de que su amor tuviera una oportunidad real de florecer sin la presión de los medios y los fans. Esta decisión de mantener la relación en secreto refleja una madurez y una voluntad de proteger su intimidad, aprendiendo de las experiencias pasadas. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? Es difícil decirlo. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy reservadas, y es probable que sigan manteniendo su relación en privado durante un tiempo. No sabemos si tienen planes de casarse, de tener hijos, o de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Lo único que sabemos con certeza es que están juntos, que se aman, y que han decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor. La incertidumbre sobre el futuro no disminuye la emoción de los fans, que sueñan con ver a la pareja feliz y consolidada. Y eso, en el fondo, es lo que importa. Más allá de los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans, lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices. Que puedan construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza. Una relación construida sobre la base de experiencias compartidas, desafíos superados y un profundo conocimiento mutuo. Estamos seguros de que muchos de vosotros estáis deseando verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una nueva pareja de enamorados. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. Los productores y directores turcos ya están considerando la posibilidad de un nuevo proyecto que reúna a la pareja, conscientes del enorme atractivo que generan juntos. Pero por ahora, lo más importante es respetar su privacidad y apoyar su decisión de vivir su amor lejos de los focos. Y ahora, después de esta bomba informativa, vamos a recapitular brevemente lo que hemos contado hoy.
Primero, la noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco: Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo. Segundo, el repaso de su historia de amor, desde Erkencikus hasta la actualidad. Tercero, las señales que apuntaban a un acercamiento entre ellos. Y cuarto, la confirmación definitiva con la foto del aeropuerto y las declaraciones de las fuentes cercanas. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado de esta noticia tanto como nosotros. Nos ha encantado compartirla con vosotros. Y ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta reconciliación? ¿Creéis que su amor tiene futuro? ¿Os gustaría verlos juntos en una nueva telenovela? Dejadnos vuestros comentarios abajo, estamos deseando leerlos. Queremos saber si pensáis que la presión mediática puede afectar su relación, o si creen que han aprendido a manejarla. Queremos saber si tienen alguna sugerencia para el nombre de un posible nuevo proyecto juntos, o si prefieren que mantengan su vida personal alejada del trabajo. Y antes de despedirnos, os recordamos que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos la mejor información del mundo del espectáculo turco. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.